Bueno, ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de aplicación en el que podríamos tener este objeto de acá, una ménsula que está empotrado y aplicamos una carga puntual de 100 p6 con las dimensiones que mostramos acá, 6 pulgadas, 12 pulgadas, exactamente donde se aplica la carga y se aplica la mitad, como podemos ver, y tenemos 12 más de este lado y 3 pulgadas de este lado. Bueno, vamos a aproximar más o menos esta figura como esta de acá. Bueno, claro, tomando las áreas de un trapecio y con una altura unitaria vamos a tener que la altura del objeto 1 o el área del objeto 1, perdón, va a ser este de acá, 5.25 pulgada cuadrada, y el área 2 va a ser de 3.75 pulgadas cuadradas, y vamos a dividirlo en nodos para su análisis, como vemos acá, 1, 2 y 3. Bueno, ahora vamos a sacar lo que son las matrices de rigidez. Bueno, ya conocemos las fórmulas y la manera matricial como se expresan. Entonces simplemente vamos a reemplazar valores. Y ya los tenemos acá. Y bueno, y acá, como sabemos, no es más que 1, menos 1, menos 1 y 1. Acá de la misma manera para la otra matriz del otro elemento. Bueno, entonces aquí tenemos ya las dos matrices. Bueno, y como pueden ver acá, tenemos también una fuerza de gravedad que está actuando sobre este objeto, ya que, bueno, esto es un empotrado, ¿no? Y está yendo hacia abajo, justamente el peso está actuando. Entonces esta fuerza va a ser igual al volumen por la gravedad específica, por la gravedad, esa va a ser la fuerza. No se olviden que es unitario. Simplemente necesitamos saber la gravedad específica del material de cada uno. Bueno, y el valor de la gravedad ya la conocemos. Entonces, para la matriz de fuerzas del elemento, no va a ser más que el área. Ya sabíamos, esto es 5.25, ya lo habíamos definido. Igual acá. Vamos. Aquí 3.75. Bueno, y no existen otras fuerzas de tracción o cargas puntuales en el elemento.
así que no es necesario hacer los otros análisis. Entonces vamos a definir ahora la matriz de fuerzas del elemento. Bueno, ya conocíamos estas cantidades, simplemente el área que ya habíamos definido previamente, la longitud, el ρ y la gravedad. Y vamos a hacer, claro, por supuesto vamos a hacer lo mismo para ambos elementos. Y bueno, más adelante vamos a analizar lo que es la fuerza puntual. Esta de acá, que vale 100, para incorporarlo a las matrices. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo, donde vamos a expresar las ecuaciones de forma matricial y bueno, si tenemos digamos un objeto similar que también está empotrado en esta parte, y bueno, como en el anterior caso dividimos en figuras rectangulares con áreas conocidas y fáciles de calcular, donde vamos a tener E1, E2 y hasta N, depende en cuántos pedazos nosotros lo dividamos. Y bueno, igual que en el anterior caso vamos a dividir en nodos desde 1, 2, 3 hasta n nodos, en todos los que sean necesarios. Y de la misma manera vamos a hacer para las deformaciones, Q1 hasta Qn. Bueno, entonces podríamos decir que el elemento 1 va a tener que las matrices de deformación del elemento 1 va a ser Q1, Q2 transpuesta, como se puede ver acá, Q1, Q2, y para el elemento 2, Q2 y Q3. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es que en vez de crear una matriz individual por cada elemento, vamos a desarrollar una matriz global de todo este objeto que estamos analizando, ya que ya sabíamos que simplemente la sumatoria de todos estos objetos pequeños en los que hemos dividido este objeto grande va a ser la deformación total, el esfuerzo total y demás, simplemente va a ser la sumatoria. Entonces en vez de expresar en matrices individuales lo vamos a hacer en una sola matriz. Entonces nuestra matriz de deformación la podemos expresar de esta manera, desde Q1 hasta Qn transpuesta. Esto es muy importante, donde el número n es el número de nodos. Y vamos a ahora expresar nuestra matriz de forma global, la matriz de rigidez. Bueno, ya sabemos que simplemente cada deformación tiene esta fórmula, el módulo de elasticidad por el área dividido entre la longitud del elemento de estudio. Y bueno, algo importante, donde esta matriz global va a ser de n por n dependiendo del número de nodos que estudie, y necesariamente tiene que ser cuadrada, y por supuesto también tiene que ser simétrica. Entonces las posiciones que vamos a colocar cada elemento de esta matriz en nuestra matriz general va a corresponder al nodo en que estamos estudiando. Por ejemplo, podemos decir, este es el nodo 1, 2, 3, 4 hasta n. Como tenemos acá 1, 2, 3, 4. Y de la misma manera va a ser para este otro lado de acá, 1, 2, 3 hasta n, ya que es n por n. Entonces para el elemento 1 tenemos 1, entonces va a ser en la posición n1 y n1, ambas n1. Vamos a poner esta matriz acá, y también está ocupando el número 2, como podemos ver acá. Entonces vamos a definir estas dos
en nuestra primera matriz de esta manera. Es simplemente son estas matrices de acá que ya hemos visto antes. Bueno, entonces, como habíamos dicho que cada posición en la matriz va a depender del nodo que estemos analizando, del elemento al que pertenezca, al que hemos definido previamente, el número de nodos. Entonces el elemento 2 va a estar entre 2 y 3, y es por eso es que este elemento de acá está C. Bueno, no se olviden que este es 3, esto también, simple estado entre 2 y 3, y esta matriz se va a componer así y va a ser así sucesivamente. Bueno, entonces podemos expresar, en vez de usar acá una sumatoria, podemos expresar la ecuación general global de desplazamiento de esta manera, donde Q es la matriz de desplazamiento global y K es la matriz de rigidez global. Bueno, para no olvidarnos, esta matriz global, esta así transpuesta, es la misma que esta de acá. La podemos expresar así, si es que necesitamos Q transpuesta. Bueno, entonces si hacemos lo mismo para la otra parte de la ecuación, tenemos un elemento en el que podemos dividir en varios nodos. Podemos hacer lo mismo para las fuerzas, expresarlas en una sola matriz. Y de una manera más sencilla, bueno, podemos decir que F11 del primer elemento y 1,2 más la fuerza en 2,1, en los nodos 2,1, 2,2, y podemos seguir así, desde I hasta J, dependiendo del número de nodos que tengamos. Y lo que básicamente estamos haciendo, como en el anterior caso, estamos tomando las fuerzas de cada elemento y las vamos a agrupar en una matriz global. Entonces, esta sumatoria de Q transpuesta por la fuerza de cada elemento lo podemos expresar de esta manera, donde esto va a ser la fuerza en 1,1, 1,2, 2,2. Recordemos que en este mismo nodo tenemos las dos fuerzas, así que aquí es 2,1, bueno, 2,2, y aquí de la misma manera 3,1. Entonces vamos a poder reescribir la ecuación de la energía potencial pi, la energía total de esta manera. Y así simplemente juntamos las dos ecuaciones que hemos desarrollado y tenemos esta expresión final. Bueno, entonces algo que hay que resaltar es que las matrices de cada elemento son matrices bandeadas. ¿Y qué es lo que son las matrices bandeadas? Son simplemente aquellas matrices donde los valores no nulos están confinados cerca de la diagonal principal.
Esto, esto va a ser importante porque estas matrices son computacionalmente más eficientes y pueden hacerse operaciones, por ejemplo, multiplicaciones y demás, de manera mucho más sencilla y eficiente. Y, y viene muy bien para representar sistemas de ecuaciones que relacionan cantidades cercanas. Bueno, entonces, bueno, para este caso de acá, tenemos tres elementos, 1, 2, 3, entonces vamos a tener una matriz bandeada igual a 3. Bueno, y volviendo al anterior ejemplo de aplicación, teníamos esta ménsula de acá, que está empotrada aquí arriba. Ya vemos analizado todo en este elemento y ya sabemos que esta matriz de acá no es más que 1 menos 1 y menos 1, 1. Estos valores ya los habíamos definido, así como el módulo de elasticidad también. Y esto de la misma manera, hacer 1 menos 1 menos 1 y 1. Y ya habíamos dicho que estas van a ser las matrices de rigidez del elemento. También habíamos dicho que tenemos una fuerza de gravedad, que podíamos definirla de esta manera, el volumen por ρ de cada elemento por la gravedad. Y lo habíamos definido también. No se olviden que esto es dividido entre 2, porque si tenemos el elemento, habíamos dicho que podemos, si tenemos un nodo acá y otro nodo acá, podemos distribuir la fuerza. Lo que básicamente hemos explicado es que podemos distribuir la fuerza a mitades, una fuerza actuando aquí al inicio y otra fuerza actuando al final. Bueno, entonces, aplicando los anteriores conocimientos que teníamos, ya podemos definir la matriz global y tenemos 3 nodos. Entonces ya sabemos que si tiene 3 nodos, nuestra matriz va a ser de 3 por 3. Y con los conceptos previos podemos definirlo de esta manera. Esto es 3.75, ya lo sabemos. Bueno, todo esto va a ser una matriz que esto a su vez podemos simplificar y multiplicar toda la matriz global por lo que es el módulo de elasticidad y dividimos entre la longitud, que ya sabemos que es 12. Bueno, entonces para las fuerzas, ya conocíamos estas fuerzas de acá y las habíamos definido, pero también teníamos en el nodo 2, no se olviden que tenemos, este es el nodo 1, 2, 3. No se olviden que tenemos una fuerza P igual a 100, entonces simplemente le vamos a añadir acá en el nodo en el que corresponde y después por 0.28 por la longitud por 3274 y todo dividido entre 2. Claro que hay que recordar que este valor de la gravedad está en el sistema inglés, ¿no? Y bueno, está en pie sobre segundo cuadrado, así que tendríamos que hacer la conversión a pulgada sobre segundo cuadrado, nada más, para no confundir unidades. Bueno, ahora
Vamos a pasar a los métodos para determinar todas estas variables. Deformaciones Q. Vamos a empezar con el método de eliminación. Y bueno, y tenemos, como vemos acá, una ménsula que está empotrada en este lado de acá. Ahí. Y vamos a hacer lo que ya sabíamos. Vamos a dividir y aproximar esta figura con estas figuras rectangulares de acá. Y vamos a poner, por supuesto, los nodos 1, 2, 3, 4, 5 hasta n. Bueno, y podemos darnos cuenta que al ser esto un empotrado, la deformación Q1 en este lado va a ser 0. Entonces esa es ya nuestra primera condición de borde. Bueno, y para este método vamos a definir los nodos, o podríamos decirlos, renombrarlos como H, H1, que va a ser, como dice acá, igual a I, es decir, al número al que simplemente le corresponde en orden correlativo, hasta llegar al número de n nodos. Y bueno, y la idea es de este método también lo pueden encontrar como restricción de puntos únicos. Y entonces vamos a decir que QH1 va a ser igual a la función de forma 1, que va a ser a 0, eso ya lo sabemos. Y QH va a ser igual a AN. Es decir, va a tener n funciones de formas. Y ya sabemos que n es el número de nodos. Bueno, entonces lo que básicamente vamos a hacer ahora va a ser resolver el sistema de ecuaciones que ya habíamos conocido, habíamos definido ya antes, para este tipo de casos donde el nodo 1 está fijado y la deformación es 0. Entonces este método de eliminación consiste prácticamente en añadir estos puntos únicos de restricción al sistema y después vamos a resolverlo. Eso es básicamente de lo que se trata este método de eliminación. Claro que vamos a ir sustituyendo también estos valores de acá para que tengamos un mismo número de incógnitas y de ecuaciones. Y va a ser más fácil resolver el sistema. Bueno, y de esa manera mucho más sencilla vamos a encontrar los desplazamientos. Bueno, entonces ya conocemos esta expresión de acá y ya hemos dicho que podemos expresarla de esta manera. Bueno, ya sabemos que esto es un medio. Bueno, nuestra matriz llega a ser Q1, K11, Q1, Q1, K12, Q2, Q1, K13, Q3 y así. Aquí va a ser Q1 hasta K1N. QN también.
No, de la misma manera, Q2, K21, Q2, Q2, K22, aquí Q2 nuevamente, y seguimos Q2, K23, Q3, Q2, K1N, perdón, K2N, QN. Bueno, podemos generalizar con QN, K y N, QN nuevamente acá, o mejor dicho I, y N, puedo decir que y N también, N, N, y N, N, y así I, N, QN. O de las mismas maneras para la fuerza, para la matriz de las fuerzas. 1, Q2, F2, 3, 3, N y Fn. Bueno, entonces lo que básicamente hacemos con este método, bueno, ya sabíamos que dijimos que QH1 va a ser igual a 1. Entonces Q1 o H1 si quieren va a ser igual a 1 y vamos a reemplazar en estas expresiones de acá y lo vamos a derivar. Y ya sabemos que por el principio de trabajo virtual la energía es mínima, entonces va a ser igual a 0. Bueno, ahora como ya sabemos que Q1 es a 1, vamos a hacer primeramente la diferenciación respecto a Q2. Bueno, entonces primeramente lo que he hecho aquí es reemplazar el Q1 por A1. Bueno, esto ya sabemos que es K11, A1, K12, Q2, A1, K13, con Q3, A1, K1N, bueno, como teníamos antes. Bueno, entonces si derivamos esta expresión, aquí tenemos Q2,
Entonces simplemente K21. Bueno, si derivamos este... Bueno, entonces si seguimos derivando, tenemos K21 a 1, hemos reemplazado con 1, 2, K22, Q2, K23, Q3, 1N, Qn. Qn, UN, Qn, 2N, seguimos Qn, 3N, aquí también N, por último N, 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 y Qn. Ahora, para las fuerzas, ya sabemos, reemplazamos Q1 por A1, esto es F1, derivamos respecto a Q2, nos queda F2, y el resto se mantiene, Q3, F3, y aquí Qn y Fn. Bueno, algo que podemos resaltar acá es que K12 va a ser igual a K21 y K23 va a ser igual a K32. Bueno, y por supuesto Kn2 va a ser igual a K2n. Bueno, disculpas acá. Error mío. Es como 1. Ahora sí tiene más sentido. Bueno, con esto entonces que ya hemos definido, vamos a reemplazar. Entonces tenemos K21, K22, Q2, K2, Q3, K2N, N, y si igualamos este término, vamos a tener menos F2 menos la fuerza 2. Ahora vamos a reordenarlo un poco. K22, Q2, K23, Q3, K2N, Qn.
menos la fuerza 2, y vamos a llevar el primer término, K21 a 1 a este lado, y bueno, ya sabemos que toda la expresión está igual a 0. Bueno, entonces podemos hacer lo mismo para Q3. Vamos a derivar la expresión igual que en el anterior caso y nos va a quedar esta expresión de acá. Y podemos hacerlo de manera general para Qn, si es que tenemos n nodos. Bueno, vamos a decir que es 2n, K2n, Q2, 3n, Q3, Kn, Nn, Qn, Fn, menos Kn1, o Ni, perdón, Ni, a 1 igual a 0. Bueno, entonces tenemos un sistema de n-1 ecuaciones con n-1 variables, y podemos expresarlo de esta manera en forma matricial, y este sistema sí se va a poder resolver de una manera más sencilla. Entonces, bueno, podemos expresar la anterior ecuación de una manera más general, con esta notación de acá, de K', Q' va a ser igual a F'. Recuerden que esta es la nueva ecuación, ya que hemos aplicado el método de eliminación, y no se olviden que la nueva matriz Q va a ser simplemente Q, 2 y 3, porque Q1 es igual a 0. Entonces, si resolvemos este sistema, nos da este valor de acá, con nos da este valor con Q2 y Q3 respectivamente. Bueno, entonces, bueno, ya sabemos que aquí era igual a epsilon, podríamos expresarlo con esta ecuación de acá, y también sabemos que el vector de formación es igual a las funciones de forma n por q, y al mismo tiempo también sabemos que esta matriz B va a ser igual a 1 sobre la longitud menos 1, 1, con esta matriz de acá. Entonces simplemente multiplicando por q nos va a quedar esta expresión de acá. Y bueno, y de la misma manera para epsilon 2 nos va a quedar esta expresión de acá. Simplemente reemplazamos los valores y ya conocemos Q1, Q2, Q2 y Q3. Y bueno, entonces si ya sabemos que si conocemos epsilon podemos encontrar los esfuerzos. Simplemente va a ser epsilon por el módulo de elasticidad, que es un valor constante.